Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, me alegra Hola, mucho. Hola, profe. Chicos, les damos la bienvenida a nuestra segunda charla. Hoy tenemos como invitado al profesor Roger Guerrero, docente en la Universidad Minuto de Dios. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. claro. Hola Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Andrea, la profe Lady, La profe Dayana. eh, a la profe de allá, ya la vi conectada, no la había visto. Pues nada, les agradezco mucho la invitación, ya me presentaron, soy el profe Roger. Eh, Vengo pues aceptando una invitación de sus profes a hacer una pequeña charlita muy pequeña con ustedes. Y pues bueno, no sé si arrancamos de una vez o vamos a comentar algo. No, profe, si quieres arranca una vez y ya al final hacemos una socialización muy pequeñita, porfa. Muchas gracias. Entonces, voy a poner la pantalla completa, es decir, que no voy a ver la, la pantalla de la llamada para que porfa si ocurre algo me avisen. Bueno, entonces, me gustaría, digamos, ya por ahí vi algunas caritas, veo niños y niñas muy jóvenes, muy pequeñitos y eso me alegra mucho estar en este espacio. Las profes me han contado mucho de ustedes y me han dicho que son niños y niñas muy pilas, muy pilos. Eh, Les contaba que yo soy profe ahorita de universidad, que soy profe de sus profes, pero llevo muchos años trabajando con niños y de la misma edad que ustedes tienen. Entonces, la invitación de hoy tiene que ver alrededor de una pequeña charla sobre algo que ustedes han visto de alguna forma en algunos espacios que tiene que ver con los ecosistemas, las relaciones que existen en los ecosistemas y la conservación de esos ecosistemas. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de que no sea una clase, sino que tratemos también de charlar un poquito. ¿Listo? No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir avanzando. Entonces, la palabra que nos reúne hoy aquí es ecosistema, ¿cierto? Yo estoy seguro que ustedes en sus clases, en su colegio o con las profes han trabajado esa palabra ecosistema. ¿Alguno se atreve rápidamente a decirme qué es un ecosistema? ¿O dónde, o cómo pueden identificar un ecosistema? ¿O a qué me estoy refiriendo con un ecosistema? ¿Alguna de las niñas o niños que está ahí conectada? Es como es un conjunto de animales, es donde Ujú. habitan todos los animales y todo. Em, y digamos, algo un poco más, no avanzado, sino que pues, ahora no hemos visto, digamos, sería la desequilibración del ecosistema. Sería cuando, digamos, cuando talan los árboles, hace erupción los Ujú. volcanes, pues mueren animales y se va acabando el ecosistema. Ok, bueno, ese es un acercamiento muy interesante y aquí ya reconocemos algunas cosas chéveres, ¿cierto? Y es que es un lugar donde habitan seres vivos, ¿cierto? Ese es un primer acercamiento a esa definición de ecosistema. Ahora, si vamos a lo que es un ecosistema y me pongo a buscar definiciones de ecosistema, en biología no hay una definición puntual de qué es un ecosistema. Es decir, ecosistema es tal cosa, no existe. Hay muchas definiciones de ecosistema, por eso lo importante aquí es que nos acerquemos a la palabra, ¿listo? Entonces aquí dice ecosistema y pongo en dos partecitas, primero la palabra eco y luego la palabra sistema, ¿cierto? Eco, chicos, para los que están ahí conectados y escuchándome, es una raíz de una palabra muy bonita que significa hogar, ¿listo? Hogar. Y el sistema, ustedes pueden relacionarlo con otras cosas, por ejemplo, un sistema operativo, o por ejemplo, un sistema digital o un sistema computacional, un software, pero también podemos hablar del sistema Transmilenio, ¿cierto? O el sistema económico o el sistema educativo,
¿Qué es en sí un sistema? Aquí en la imagencita podríamos ver aquí rápidamente que estamos tratando de identificar elementos, ¿cierto? Elementos diferentes, pero que esos elementos tienen una relación entre sí. Aquí en este caso los iconos que están utilizando son iconos digitales, ¿cierto? De la tecnología. Entonces el Wi-Fi hace que todos estos elementos funcionen, ¿cierto? Pero son elementos. Ahora, si yo pongo la palabra sistema en términos de el hogar, ¿cuál es nuestro hogar? ¿Quién me responde eso? ¿Cuál es nuestro hogar? ¿A qué me referiría yo con el hogar? ¿Cuál será nuestro hogar? ¿Será nuestra casa, el apartamento, aquí en el que yo estoy en este momento, en la casa que ustedes están? ¿A qué me referiré yo aquí con el hogar? Miren esta imagen aquí. ¿Qué será esta imagen? ¿Alguien por aquí? Creo que es una imagen de Wi-Fi. Pero esta de aquí, ¿dónde está la casita? ¿Dónde está la casita? El planeta Tierra. El planeta Tierra, claro que sí. Cuando hablamos de un ecosistema, esta palabrita o esta raíz eco se refiere al hogar, el hogar de los seres vivos. ¿Listo? ¿Y cuál es el hogar de los seres vivos? Pues todo el planeta, porque todos los seres vivos están en el planeta Tierra. Al menos hasta ahora, pues no hemos conocido otros seres vivos que estén por fuera del planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué me gustaría que tuviéramos así, aquí claro? Que el ecosistema puede ser un lugar en particular, ¿cierto? Un lugar cualquiera donde habiten seres vivos, pero que esos seres vivos tengan unas conexiones, unas relaciones, ¿cierto? Ahora, esas relaciones pueden ser de muchos tipos, pueden ser de diferentes tipos, de la misma forma que los seres vivos. Y además de que hay seres vivos, ¿cierto? Ustedes por allá también en su clase de ciencias naturales han escuchado estas dos palabras o estos dos conceptos, factores bióticos y factores abióticos. ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo rápido que me diga qué es un factor biótico y qué es un factor abiótico? ¿Un ejemplo de un factor biótico? ¿Los han escuchado? ¿Han escuchado esas palabras? Sí, profe, el factor biótico, los factores bióticos Sí, son señor. los que tienen vida, Uh-huh. Sí. ¿Y los abióticos? los que no tienen vida. Listo. Ese también es Exacto, un buen los acercamiento al abióticos concepto. son los que no tienen vida. Uh-huh. Ese es un acercamiento muy interesante y es reconocer que en los ecosistemas hay seres vivos y con eso nos referimos a todos los factores bióticos, ¿cierto? Todos los seres vivos. No solo animales y plantas, también debemos tener en cuenta las bacterias, también debemos tener en cuenta los hongos, ¿cierto? Los También seres del podemos reino tener en protista. cuenta. Exactamente. Entonces, en este caso, protozoos, ¿cierto? Monera y protozoo, bueno, en una clasificación antigua, pero básicamente sí. Protozoos, bacterias, hongos, plantas y animales. ¿En cuál de esos reinos estamos nosotros? Los seres humanos. Los seres humanos somos ¿qué? Estamos en el reino animal, si no estoy mal. Muy bien, somos animales, ¿listo? A veces los chicos se ríen de decir, ¿cómo así que usted está diciendo que somos animales? Pues sí, somos animales, somos mamíferos, ¿cierto? Y estamos muy emparentados con los primates. Tenemos unos primitos por ahí, primates como los chimpancés, ¿listo? Ahora, por el otro lado están los factores abióticos, que por aquí me lo decían muy claramente, es aquello que no tiene vida. Pero, más allá de que sean cosas que no tienen vida, como las piedras, como, no sé, el suelo, entre comillas, porque el suelo podríamos decir que es un componente que no tiene vida, pero que la da. Básicamente a eso nos referimos con factores abióticos. Cosas que no tienen vida, pero que hacen posible la vida. ¿Sí? ¿Qué elementos en la naturaleza no tienen vida, pero hacen posible la vida? Es decir, si eso no existiera, la vida no sería posible. Uno, el agua, ¿cierto? Es fundamental el agua. Dos, la luz, ¿cierto? Fundamental la luz para que se dé la vida. Tres, la temperatura, ¿listo? Qué pasa cuando estamos demasiado calientes, como está pasando ahorita? Podemos morir, ¿cierto? Y otras cosas, digamos, adicionales, por ejemplo, el suelo, por ejemplo, la humedad, ¿cierto? Pero básicamente son
esos factores, cosas que no tienen vida, pero que la hacen posible. ¿Listo? Ahora, después de esas dos definiciones que las acabo de decir, ¿qué es un ecosistema y cuáles son los factores bióticos y abióticos? ¿Quién me dice cuál de estas dos imágenes corresponde a un ecosistema? La segunda. La segunda, la que está aquí en La segunda, esta casita, la del campo. Del campo, del campo. la del campo. Este es un ecosistema. Y este, y la primera, donde están los apartamentos o las casitas, ¿esa no es un ecosistema? No, señor. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no es un ecosistema? Porque no hay animales, Sí, no, sí, digamos, no ya que ahí hay. se agrupan seres vivos. Ah, miren lo que dicen por aquí. Aunque pareciera que no hay animales, ¿cierto? Mira que la definición dijimos que es donde hay seres vivos y donde hay factores abióticos, es decir, cosas que no están vivas, pero las hacen posible. Aquí en la imagen 1, mira que tenemos plantas con flores y dijimos que las plantas son seres vivos, ¿cierto? Y muy seguramente si escarbamos el suelo, vamos a encontrar pequeños insectos, ¿cierto? Entonces ahí también hay otros seres vivos. Y además vemos algo importante, está de día, hay luz. La luz dijimos que es un factor abiótico, ¿cierto? Por tal motivo, este pedacito chiquitico de jardín, aunque estén ahí las casas detrás, este pedacito de jardín sí podría ser considerado un ecosistema. De la misma forma que la segunda foto. Aunque estemos más abiertos, sea el campo, ¿cierto? Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que hay más seres vivos, ¿sí? Pueden haber más. Aquí directamente no los vemos. Pero aquí pasa algo importante. Y es, ¿quién habita estas casas? Ay, perdón. ¿Quién habita estas casas? ¿Quiénes viven aquí, en estos apartamentos y en esta casita? Pues gente, Gente, los seres humanos. Es decir, que los seres humanos también hacemos parte de los ecosistemas, ¿cierto? La gente que vive en estas casitas, como la gente que vive aquí en el campo, ¿cierto? Algunos de ustedes viven en la Y ciudad. también no podemos descartar a las, ¿A las qué? y también no podemos descartar las criaturas microscópicas, como las Ujú, arañas, los muy bien. insectos, hongos, Ujú. bacterias, etcétera. Que no vemos, pero que sabemos que están ahí, ¿cierto? Y ahí están los seres humanos. Es decir, Exacto. que los seres humanos también hacemos parte del ecosistema. Y no solo nosotros, las cosas que hacemos, ¿cierto? La cultura, lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que nos enseñaron nuestros padres. Todas esas relaciones que tenemos entre nuestra casa, nuestro jardín, el lugar donde vivimos, sí hacen parte de un ecosistema. Lo que pasa es que generalmente en las clases, los ecosistemas que vemos son ecosistemas muy grandes, ¿cierto? Entonces nos hablan del ecosistema de páramo, el ecosistema del desierto, el ecosistema de la selva húmeda, el ecosistema marino, ¿sí? Esos son ecosistemas muy grandes, ¿cierto? Aquí podemos ver un ecosistema pequeñito. Bien, partiendo de ahí, vamos ahora sí a algo que se llaman las relaciones. Dijimos que un ecosistema tiene elementos que se relacionan, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema? Hay de dos formas. La primera, seres vivos que se relacionan con otros seres vivos, pero que sean de su misma especie. ¿Sí? De su misma especie. Es decir, por ejemplo, allá en sus casas, ¿ustedes con quién se relacionan de su misma especie? Allá donde están ustedes en su casita, ¿con quién se relacionan de su misma especie? pues con humanos, y pues si uno es humano, Ajá, es decir, con tus papás, ¿cierto? O con quien te cuida, con tus abuelos, con tu pues familia. yo vivo Ahí con hay una relación. ¿Con quién ves? 3 hermanos, 2 gatos y mi mamá. Ah, bueno, ya vamos a hablar de los gatos. En ese ecosistema que es tu casa, ¿cierto? Tienes una relación con tus hermanos y con tu mamá. Hay una relación entre la misma especie porque todos son humanos, ¿cierto?
Y hay una relación ahí muy bonita y muy linda que tenemos los seres humanos y es del cuidado parental, ¿cierto? Es decir, tu mamá te cuida a ti y cuida a tus hermanos. Y tus hermanos, espero que también te cuiden a ti, ¿cierto? En esta imagen que ustedes ven aquí, ven esa una mariposita, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona una mariposa con otra mariposa? ¿Qué relación tendrán? De la misma especie, ¿no? ¿Qué le El sugiere que esta las dos imagen? el que las dos se necesitan para reproducirse. Muy bien, espectacular esa respuesta. Hay una relación entre la misma especie que es la reproducción, ¿cierto? Para que haya una mariposa, se necesita primero que dos mariposas, uno macho y otra hembra, pongan, o bueno, la hembra ponga huevitos, ¿cierto? Ustedes ya conocen, ya por ahí me dijeron que son expertos en mariposas. Entonces hay una fase que es la fase de los huevitos. Esos huevitos se van a transformar, ¿cierto? En esta fase que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? La larva, luego la crisálide, o bueno, algunos profes le nombran distinto, la crisálide, y eso va a convertirse de nuevo en otra mariposa adulta, que luego se va a juntar con otra mariposa adulta y vamos a repetir este proceso. ¿Quién me dice cómo se llama ese proceso? Ya dijimos que reproducción, pero este proceso de cambio de una fase a la otra, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Ahí? ¿No recuerdan? Sí, hay un cambio, aquí hay un cambio, de aquí a aquí hay un cambio, de aquí a aquí hay un cambio. ¿Cómo se llama ese ciclo? ¿Recuerda alguno o alguna? Empieza por M. Me, muy bien, Metamorfosis. metamorfosis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los adultos, ¿cierto? Las mariposas adultas no se parecen en nada a sus fases anteriores. Eso no lo tenemos los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos nacemos como bebitos, pequeñitos, ¿cierto? Y vamos creciendo, pero seguimos teniendo la misma forma, tenemos la misma cabeza, los mismos brazos, las mismas piernas, seguimos siendo los mismos. Menos mal porque si no, imagínense cómo seríamos de feitos. Ahora, la otra forma de relacionarse entre los seres vivos es entre seres vivos de especies distintas. Ya no humanos con humanos, ya no mariposas con mariposas, sino de especies distintas. ¿Quién conoce esta florecita aquí de la primera imagen? ¿Alguien la ha visto, esta flor? Esta flor de la primera imagen es la flor de la curúa. Es una flor muy bonita, endémica por aquí de las tierras colombianas. En la otra imagen tenemos una mariposa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una mariposa se junta con la florecita de curúa? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué pasa ahí? Polinización. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Compañero, ¿cómo es tu nombre? El que me respondió al final. Juan Miguel Sáchica Mejía. Juan Miguel, muy bien. Polinización. Hay una relación, Juan, y para todos y todas, hay una relación entre dos especies distintas. La especie de la flor de curúa, ¿cierto? Bueno, la curúa, y la especie de esta mariposa. Cuando estas dos se unen, esta señorita va y se trata de alimentar de la flor. Pasa algo que ocurre algo muy bonito que se llama la polinización. Y producto de la polinización, ¿qué pasa? Se producen, no sé si la ven aquí en las manos del niño, unas frutas. ¿Todos ustedes han probado la curúa? Sí, señor. ¿Saben qué es una curúa, Sí, cierto? señor. ¿Por qué? ¿Por qué la conocemos? Porque nosotros tomamos juguito de curúa en el almuerzo. ¿Cuántas especies hay aquí en esta imagen? ¿Quién me dice cuántas especies? 3. Muy bien, Juan. 3. La 3. curúa, la mariposa y los seres humanos. ¿Cierto? Hay tres especies ahí. Esas relaciones son muy diversas, no, digamos, no las voy a enlistar, pero ¿cuál es la clave aquí? Que producto de esta relación,
Todos nos beneficiamos. Miren, ¿quién se beneficia aquí? La mariposa cuando se alimenta de la flor, ¿cierto? Hay un beneficio. Luego, producto de ese beneficio, se generan las curúas. ¿Y quién se beneficia de las curúas? Nosotros, porque hacemos juguito de curúa, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo se beneficia la flor de curúa o la planta de curúa? ¿Qué beneficia? Por la polinización. Porque producto de la polinización, cuando ella es capaz de generar las curubitas, ¿cierto? Aquí en la fruta, dentro están las semillas, ¿cierto? ¿Y esas semillas qué van a hacer? Pues la reproducción de la planta de curúa. Miren que aquí pasa algo muy interesante, y es que hay un ciclo. Un ciclo, este se alimenta de este, nosotros nos alimentamos de las semillas, pero finalmente dejamos las semillas por ahí tiradas, ¿cierto? O otros animales las dejan por ahí y va a salir otra planta de curúa, de la cual esta se va a alimentar nosotros y vuelve a empezar y se vuelve a repetir el ciclo muchas veces. ¿Listo? Esto es muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque producto de esas relaciones, ¿cierto? Es que se dan las relaciones en un ecosistema como tal, en cualquier ecosistema. Aquí les traigo un ecosistema que es el que a mí más me gusta, que es la huerta del colegio donde yo trabajaba hasta hace un añito. Esta era mi huertica. Yo aquí sembraba lechuguita, sembraba cebolla, sembraba algunas aromáticas, y siempre que iba allá me encontraba con estos seres vivos. ¿Listo? Todos son bióticos, ¿cierto? Una mirla bogotana, un colibrí, que por ahí lo alcancé a ver. Esta por aquí, ¿ustedes están viendo el mouse? Sí. Para saber qué estoy señalando. Sí, señor. Ah, listo. La chisa, ¿saben qué es una chisa? ¿Han visto una chisa? Una chisa, que es este gusanito como con patas. Esa chisa es una fase larvaria de un cucarrón. ¿Se han visto los cucarrones, cierto? Una Sí, tijereta. señor. Ah, yo viví en una casa donde Ajá. habrían Eso esas. generalmente los cucarrones, como nosotros les llamamos, que realmente son escarabajos, ponen sus huevitos, ¿cierto? Y cuando salen, cuando se convierten a la forma larvaria, que es la chisa, ellos quedan enterrados en el suelo, ¿listo? Luego, cuando maduran y pasan a su fase adulta, como cucarrones, van a salir del suelo. ¿Se han visto que a veces cuando llueve mucho, en ciertas épocas, empiezan a salir muchos cucarrones? Pues esos cucarrones son chisas en algún momento y están debajo del suelo. Los que nos molestan a todos, los zancudos, caracoles, lombrices, una cochinilla, ¿cierto? Un marranito, una arañita. Obviamente los humanos, que nos alimentamos de la huerta. La gran mariposa, que a ustedes les gusta tanto. Y nuestras amigas, las abejas. ¿Qué es una cadena, una red o una cascada trófica? Todas las relaciones que se pueden producir aquí en este ecosistema, que es la huerta, con todos estos seres vivos. Entonces, ¿qué relaciones podemos hacer rápidamente? Por ejemplo, esta mirla bogotana, ¿de quién se alimentan estas imágenes? ¿De la lombriz? Se puede comer la lombriz. ¿Quién más? A los cucarrones. También se come a los cucarrones. ¿A quién más? A los marranitos. A los marranitos también básicamente casi que se los come a todos, ¿cierto? Abejas no he visto que coman, mariposas no he visto, bueno, de pronto sí, sí, mentiras, mariposas sí he visto que coman. Arañas también. Esta mirla bogotana puede ser un superdepredador. ¿Por qué? Porque se los come a todos, se alimenta de todos. ¿Listo? Ahora, esta niña, Amalia, que era mi estudiante hace un tiempo, ¿cómo se relaciona con esta huerta? Aquí tienen las manos algo muy bonito. ¿Qué tienen las manos? Unas papas criollas, Papas. Las papas criollas. ¿cierto? Esa papa criolla la produce esta matica que está aquí atrás. Nosotros teníamos papita criolla. Ahora, para que Amalia pueda comer papa criolla, ¿cierto? ¿Qué tuvo que haber pasado?
primero, que Amalia sembrara esa papa, ¿cierto? Segundo, que hubiese agua. Tercero, que haya luz, ¿cierto? Y cuando la planta de papa crece, saca una florecita muy bonita. Pero necesita de alguien más para que esa planta, ¿cierto? Produzca, bueno, en este caso la papa no es un fruto, ¿cierto? Es un tubérculo, pero generalmente las plantas realizan este mismo proceso y es de estos dos, en este caso, las abejitas o las mariposas. Son estos dos quienes van allá a polinizar, ustedes ya lo saben muy bien, y cuando la planta ya está desarrollada, produce papas. Y así básicamente con la mayoría de plantas, ¿cierto? Yo en mi casa sembramos con mi mamá papa criolla y papa pastusa. Súper bien, qué chévere eso, me alegra mucho escuchar eso. Ahora, para que tú puedas tener esas papas ahí, si bien la papa sale de la raíz de la planta, no de la flor, ¿cierto? Sí hay plantas que necesitamos de la polinización para que produzcan el fruto, como la purúa de ahorita, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasaría si estos dos, la abejita y la mariposa, no estuvieran en la huerta? ¿Qué pasaría si quito estos dos de la huerta? Los elimino por completo. Supongamos que yo soy una muy mala persona y me pongo a matar a todas las mariposas y a todas las abejas de la huerta. ¿Qué pasaría? Se ¿No perdería saldría la papa? huerta. No hay Perdería. polinización. Y si no hay polinización, pues no hay frutos. Y si no hay frutos, pues Amalia se queda sin con qué comer, ¿cierto? Y además de eso, los otros animales que se alimentan de estas plantas, como por ejemplo la arañita, como por ejemplo la lombriz, tampoco existirían. Y si estos no existen, pues adivina quién se queda sin comer. La mirla bogotana. Quiere decir, con que yo saque una especie, una o no más, puedo destruir el equilibrio del ecosistema. Esa es la clave. Cualquier acción que yo cometa como ser humano, que vaya en contra del ecosistema, que rompa ese equilibrio, porque hay muchas relaciones ahí, ¿cierto? Si yo rompo ese equilibrio, puedo destruir por completo el ecosistema, ¿cierto? En este caso, mi ecosistema, que es la huerta. Pero ¿qué pasa cuando eso no es no es en un ecosistema pequeñito, en una huerta, sino en un ecosistema grande? Por ejemplo, el páramo. ¿Conocen el páramo? ¿Han escuchado hablar del páramo? ¿Quiénes habitan en el páramo? El oso de anteojos, ¿cierto? La danta, ¿conocen una danta? El Sí, frailejón, ¿cierto? Y es un ecosistema muy particular que tenemos nosotros aquí en la zona andina, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo hacemos para no romper ese equilibrio? ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos para mantener ese equilibrio, para que eso no se dañe, para que no se rompa? no usar tanto plástico. Esa es una, muy bien. ¿Por qué? Porque el No plástico contaminar, no no contaminar, contaminar ¿con qué? con químicos. Con químicos, porque daña el suelo. Y si el suelo no sirve, las plantas no crecen. No secar los ríos, porque si no hay agua, las plantas no crecen. No arrojar basura a los ríos o bueno, todo lo que ustedes conocen sobre la contaminación. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo quite o dañe uno de los elementos de mi sistema va a repercutir en todo el sistema. ¿Listo? Ahora, esas cositas que ustedes acabaron de mencionar son la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo mantener el equilibrio en nuestro hogar? ¿Pero a cuál hogar me estoy refiriendo? A nuestro planeta. Pero nuestro planeta es muy grande. Nosotros somos apenas uno de los 7.000 millones de personas que habitan este planeta. Nuestro hogar puede ser el planeta, pero nuestro hogar también puede ser el pueblo donde vivo o la ciudad, aquí en Bogotá, en mi caso, donde yo vivo y algunos de ustedes. Pero mi hogar también puede ser el pedacito que me tocó, que es mi casa, ¿cierto? Pero mi hogar también puedo ser yo, mi cuerpo. Mi cuerpo es mi hogar finalmente, ¿cierto? Yo puedo hacer diferentes cosas para mantener ese equilibrio en esos diferentes espacios. Conmigo primero.
cuidando mi cuerpo, ¿cierto? Queriéndome mucho. Luego, cuidando a mi familia y haciendo cosas en mi casa que mantengan ese equilibrio. ¿Listo? ¿Alrededor de qué puedo mantener ese equilibrio? Me gustaría que tuvieran claras estas 4 palabras. Conservación, rehabilitación, recuperación y restauración. No voy a ahondar porque ya creo que tengo poquito tiempo. Pero básicamente es que conservar, es decir, que lo que ya existe, yo lo cuide, ¿cierto? Por ejemplo, si existe, no sé si ustedes han ido a la playa, yo creo que la mayoría en algún momento ha ido a la playa. En la playa hay un bosque pequeñito que se llama bosque seco tropical, por ejemplo. Y allá viven unos monitos que se llaman los monos arañas y los monos titís. En este momento existen todavía. Sí, creo que los monos, ¿Crees que los monos qué? Bueno, esos monitos están ahí, pero hay gente que por diferentes razones quieren entrar allá para construir hoteles gigantes, ¿cierto? Y mover un poquito la economía, pero para poder construir esos hoteles hay que quitar gran parte de ese bosque. Yo preguntaría aquí el tema de conservación es no dañar, sino cuidar, ¿cierto? Entonces sería no ir a construir los hoteles, porque si yo construyo los hoteles, pues daño el bosque y de una u otra forma voy a hacerle daño a los monos que viven ahí. Y no solo a los monos, a toda la biodiversidad que está ahí. Y no solo a la biodiversidad, también a las personas, ¿cierto? Indígenas que viven en esos lugares y que obviamente pues, no viven en hoteles, ¿cierto? ¿Cómo podríamos cuidar nosotros desde aquí a los monitos que están por allá tan lejos? no cogiéndolos como mascotas. Muy bien, Excel. Esa es la respuesta espectacular. Cuando nosotros viajemos por carretera, cuando ustedes viajen con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, y la gente les ofrezca animales para que se los lleven para Bogotá, no los compremos, ¿cierto? No los compremos. ¿Por qué? Porque es gente que ha ido hasta la selva, le ha quitado los hijitos a sus mamás, monitos, y los viene a vender. ¿Qué pasa si yo lo compro? Pues que el señor, claro, Se puede añadir todo el sistema. muchas cosas. Primero, que el señor a quien se lo compré va a decir, bueno, esto sí es un negocio, porque si me lo compran, puedo ir a traer más para que me los compren más. Entonces este señor ya no va a ser uno, sino van a ser 2 que van a ir a traer más monos. Y se va sumando. Y se va sumando, y se va sumando. Muy bien. ¿Qué pasa con el mono? El mono es muy importante para ese bosque, porque el mono se alimenta de las frutas de ese bosque. Y después de que se alimenta, ¿qué pasa? Deja las semillas, ¿cierto? Mi abuelo conoce Más árboles, pero son Muy más bien. plantas. Exacto. Entonces, si yo quito el mono por comprarlo, estoy de una u otra forma ayudando a destruir el bosque. ¿Listo? Mi abuelo conoce un lugar que hay varios monos y pues uno va pasando por la selva y pues ahí los monos les esculcan y miran las cosas. Uh-huh. Bueno, esas son cosas también bien interesantes, ¿no? Habría que revisar, por ejemplo, en qué lugares se puede tener contacto con los monos, pero no de forma mala, ¿sí? Como para ir a dañarlos, sino de pronto alguna reserva. Muy bien. Entonces hay ciertos lugares que son reservas, ¿cierto? Que es decir, que están protegidas para que nadie entre a dañar. Bien, creo que ya voy terminando porque creo que me pasa mucho el tiempo. Y es, todas esas cositas que ustedes han dicho hasta aquí, son cosas que nosotros desde aquí, desde Bogotá o desde los lugares cercanos a Bogotá, no sé, Cota o Chía, Cajicá, donde creo que algunos de ustedes viven, podemos realizar. Ahora, no pensar en el monito que vive por allá tan lejos, sino pensar en los que están aquí, más cerquita. Por ejemplo, en el páramo.
Y protegerlos. Y protegerlos. Ahora, ¿qué acciones podemos generar nosotros para conservar lo que ustedes han venido diciendo? Consumir menos. Ojo, eso es importante, consumir menos. ¿Pero consumir menos qué? Consumir menos plástico, consumir menos gasolina, ¿cierto? Consumir menos productos en general, tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Las demás palabras que aparecen ahí, rehabilitación, recuperación, restauración, son palabras de las que se van a ocupar ya, digamos que expertos en el tema, ¿cierto? Pero nosotros, desde nuestras casas, sí podemos ayudar a esta primera, a la conservación. Pero también ustedes podrían saltarse unos pasitos y ponerse al mismo nivel de los expertos e ir a la restauración. Por ejemplo, cuando ustedes salen por ahí por carretera o cerquita a sus casas, hay lugares donde antes había bosque y ahora ya no hay bosque. ¿Qué puedo hacer para restaurar este lugar? Sembrar. Nativas, ¿cierto? Donde plantas y lleguen todas las aves, lleguen todas las abejas, lleguen todas las mariposas que ustedes están acostumbrados a ver y que nos ayudan de una u otra forma a alimentarnos. ¿Listo? Bien. Esa era la charla que tenía para ustedes hoy. Me alegra haber participado. Creo que me tomé mucho más tiempo del que me habían dado y me disculpo con las profes, pero creo que ya me conocen que soy así hablador. Entonces, si me dicen 20 minutos, yo me tomo 40 minutos. No, Les profe, agradezco mucho, chicas, y a los niños y niñas, súper pilos, súper pilas. Me encantaría en algún momento de la vida conocerlos en persona. Es así por cámaras, es muy difícil. charla. Entonces, no sé si los chicos tengan comentarios, si quieran comentarnos de todo esto que nos habló el profe. Preguntas. No escucho, André. Ustedes que identifican dentro de sus casas. Abriste por ahí el micrófono. Coralí, ¿quieres contarle algo al profe? ¿O quieres preguntar algo? Yo vi que por ahí estabas abriendo el micrófono. Ustedes estuvieron ayer. ¿Me escuchan? Te escuché entrecortado algunas partes. No sé si los niños te escucharon. Profe, una pregunta, ¿y mariposas venenosas? Mariposas venenosas. Ustedes son los expertos en mariposas. ¿Quién le responde a nuestro compañero si existen mariposas venenosas? Creo que no. ¿Por qué? No lo sé, solo creo. Bueno, las mariposas, ustedes saben bien, son insectos. Sí hay una que ¿cierto? es venenosa. ¿Sí hay mariposas venenosas? Sí, la monarca. La Cuando, mariposa monarca es cuando venenosa. quedan atrapadas en las telarañas de las arañas, Ajá. las arañas las sueltan porque saben que es venenosa. Ahí me quedó la duda. ¿La mariposa monarca es venenosa? ¿Qué dicen las profes Andrea, Lady, que son expertas en mariposas? Lepidopteriando. Nora. Sí, profe, la monarca es venenosa. ¿Pero produce veneno? No, lo utilizan como un mecanismo de defensa para los depredadores. Entonces, digamos, por eso por el sentido que ellas tienen, utilizan como usar esa defensa para que no sean depredadores del ecosistema. Ok. Entonces, ojo aquí porque es distinto hablar del veneno,
¿cierto? Y otra cosa es distinto hablar de algunas toxinas o algunas sustancias que tiene el cuerpo para liberar y defenderse. ¿Listo? Si la pregunta es venenosa como una serpiente venenosa, no, porque la mariposa no ataca, ¿cierto? No depreda, no va y coge a otra mariposa y le clava colmillos y le inyecta veneno, no, porque la mariposa no tiene esos mecanismos, ¿listo? Pero sí puede generar de pronto alguna sustancia que es irritante, por ejemplo, como las polillas. ¿Se han visto que cuando uno toca una polilla, la polilla como que se mueve mucho y empieza a botar como unos pelitos? No son pelitos, realmente son unas escamas, pero empieza como a botarles y parece que fuera un polvillo alrededor de ella. Ella hace eso como mecanismo de defensa, ¿listo? Pero venenosas como tal, no. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces creo que terminamos ahí, André. Eh, Y no sé si te vas a comentar algo. Chicos, contarle, ustedes ayer vieron unas, Creo que terminamos ahí, André. Y no sé si te vas a comentar algo. sí, ellos que tengo problemas con el audio. Ustedes ayer, chicos, tuvieron unas experiencias por ahí con observando las primeras fases de las mariposas. Yo quiero que le cuenten al profe qué vieron, qué conocieron, cómo eran, qué relaciones pudieron identificar ahí en eso que observaron ayer. Sofi, por ejemplo, no sé si quieras contarle al profe, Nicolás, por ahí que están conectados y que estuvieron ayer en la actividad. Sí, sí, estuvimos buscando de las hojas y encontramos huevitos, encontramos algunas orugas. ¿Y Pues las encontrábamos lo en que todas las plantas? no, señoras, las orugas solo comían una sola planta, estaban solo en una sola planta y ahí se veía en una hoja como escondido un capullito, pero pues ya no estaba porque una araña se lo había comido. Ok, y que mira esas relaciones de las que nos hablaba el profe, esas relaciones ecosistémicas que estamos identificando. Para ti y para todos los chiquis, ¿qué pasaría si, nos dice Sofi, comían una sola plantica? ¿Qué pasaría si esa plantica No no hubieran sé, si no viéramos, mariposas? era un tipo de mariposa negrita, ¿cierto, Sofi? Sí, señora. Ok, Nico, cuéntanos. Se pueden extinguir. Ok, y si se extinguen, si yo no vuelvo a ver esas mariposas, ¿qué puedo identificar? ¿Qué pasaría en ese ecosistema si yo no vuelvo a ver, por ejemplo, ese tipo de mariposas, esas mariposas negritas? ¿Qué podría deducir yo? Ecosistema. Exacto, que el ecosistema está en desequilibrio, que ya no hay esas plantas. Y puedo, como nos decía el profe, no está esa planta, no están esas maripositas, y pueden dejar de venir otros animalitos como los pájaros, las arañitas que nos decía Sofi que se estaban comiendo el capullo. Entonces, todo eso, todas esas relaciones, démonos cuenta que nada está como por casualidad en el ecosistema. Todos tenemos una función y dentro de esa función nos hablaba el profe de los depredadores. Nosotros los humanos somos superdepredadores, entonces nuestra responsabilidad es como, nos decía el profe también, no consumir todo, ¿no? No acabar con absolutamente todo lo que hay alrededor para que haya equilibrio en ese ecosistema. Coralí, tú tienes, cuéntale al profe lo que nos contaste la vez pasada, que los cultivos que tienes, lo que estás sembrando y qué pasaba con las maripositas. ¿Qué hacían las mariposas en tu cultivo? Pues habían unas mariposas verde claro, pues que se comen el brócoli. Uh -huh. ¿Y
tú nos decías que no te gustaban mucho por eso. ¿Ahora qué piensas, Cora? Lo mismo. ¿Te siguen sin gustar? Listo, Cora. No sé si los demás chicos, las profes, tengan algo para comentar. Yo les dejé ahí en el chat, les dejé un videito muy sencillo, es una recomendación de un caso. Esto que estamos hablando aquí nosotros, lo podemos hablar en una huertica, ¿cierto? En el patio de la casa, ahí atrásito del colegio, etc. Pero podemos ver cuáles son las implicaciones de lo que estamos viendo en un lugar ya muy grande, ¿sí? En un ecosistema muy grande, en este caso, un lugar que ustedes conocen bien, que es el Parque Yellowstone. ¿Han escuchado ese lugar, el Parque Yellowstone? ¿Quién vive en el Parque Yellowstone? Yo vivo en Cota. Sí, yo sé que vive en Cota. El oso yogi, ¿nunca viste? No, es que ya estoy viejito. ¿Ustedes vieron el oso yogi? No, pero ¿No le conocen puedes al oso yogi? preguntar tal vez a mi mamá o a mi papá. Ah, bueno, tu mamá y O tu sea, ya papá sí nosotros saben quién es el solamente oso yogi. aplicamos ahí. Bueno, había un personaje que se llamaba el oso No, ellos yogi conocen. y él vive en un lugar que se llama el Parque Yellowstone. Y ese parque es muy grande, es en Estados Unidos. Ese video que les envié ahí nos explica cómo puede alterarse un lugar, cómo se puede romper el equilibrio si yo quito una especie. En ese caso, en el caso de ese parque, ¿qué pasó cuando quitaron los lobos? Alguien decidió que los lobos eran malos y se los llevó, los mataron a todos. Muchos años después, volvieron a reintroducir una camada de lobos, una jauría de lobos. Y van a poder darse cuenta de qué pasó con ese lugar después de que volvieron a introducir a los lobos. ¿Listo? Se los recomiendo mucho para que se hagan una idea un poquito más amplia del tema. Profe, muchísimas gracias, niños. Ahí les copiamos el link de YouTube. Ahí el profe los copió. eh, y lo vamos a copiar también en el grupo de WhatsApp, en cada uno de sus WhatsApp, para que ustedes lo revisen, chicos. Profe Lady, tú ibas a ponerles una actividad a los niños, creo. Sí, mi profe Paola, primero que todo agradecer al profe Roger, muy bonita la charla, muy constructiva y más para estos chiquitines que están empezando pues ya a enfrentarse a este mundo, a los ecosistemas y que hacen parte también de la solución para un futuro. Muchísimas gracias y también a los niños y a los papitos que están conectados, agradecerles por estar acá, por acompañarnos y por ser parte de este hermoso proceso. Entonces, como ya hemos hecho una actividad, hay algunos que todavía tienen pendiente la entrega de su actividad de la mariposita y su cuento, entonces para recordarles si la tengamos allí presente. El día de hoy, chicos, para el día de mañana, más tardar el día viernes, vamos a realizar la siguiente actividad. En una hojita, pueden escoger una hojita de color, en una cartulina, como ustedes quieran diseñarlo, van a dibujar un ecosistema o bueno, o donde ustedes se encuentran, ya sea acá en la ciudad, ya sea en Cota, ya sea en Cajicá, en el lugar donde se encuentren, van a dibujar el ecosistema que ustedes quieran y van a dibujar allí su mariposa, la que a ustedes más les guste, ¿sí? Entonces, hace parte también de la investigación, si quieren hacer la monarca, si quieren hacer la de col, como nos decía Coralia, ya es muy independiente de la que ustedes nos quieran dibujar y por el gusto que ustedes quieren. Vamos a señalar dentro de ese ecosistema cuáles son esas características que hay dentro del ecosistema, que debe tener importante el ecosistema pues para que sea funcional. Recuerden todo lo que nos habló el profe Roger durante la charla. Y por último, ¿qué importancia tiene para ustedes ese ecosistema? O sea, aparte de cada cosita que tiene allí el ecosistema, ¿por qué es importante para ustedes ese ecosistema? ¿Listo? Igual en el grupo de WhatsApp les vamos a enviar la actividad para que ustedes la tengan un poquito más clara y la podamos resolver. No sé si la profe Dayana quiera comentarnos Profe, algo más o profe Andrea. Sofía, cuéntanos. profe, otra cosa que vimos ayer fueron los saltamontes que parecen como una hojita. Sí, Sofi, ¿y te acuerdas cómo cambiaban? Es que pudimos ver en una misma planta
de distintos tamaños estos saltamontes en distintas etapas de crecimiento. Entonces, cuéntale al profe cómo eran de pequeñitos y cómo eran ya de adultos. De adultos eran ya, o sea, cuando eran chiquiticos, era como verde clarito, como un amarillo clarito así, y ya cuando eran grandes, eran ya verde oscuro, oscuro, y los saltamontes que parecen como una hoja chiquiticos, es más o menos, ya cuando van a ser grandes, es como casi como la mitad del dedo, así de para abajo, y los chiquiticos es solo un pedacito como el dedo, como los bien chiquiticos, cuando nacen son como si fuera como el tamaño como de una uña, por decirlo así. Sofía, Y una pues, pregunta. señor, ¿Por qué crees que esos saltamontes parecen hojas? pues ellos son así, pues yo digo que como para camuflarse, algo así, para que los depredadores no se los vayan a comer ni Súper a bien. matar. Pues mira que ahí aparece algo muy interesante, Sofi, para todos, y es que los seres vivos también tienen otros mecanismos que finalmente surgen es desde las adaptaciones. Es incluso el color de ese saltamontes está determinado para sobrevivir. Imagínate que el saltamontes fuera de color rojo. ¿Qué pasaría? Lo verían y podría morirse. Exactamente. Se hubieran, porque no se pueden camuflar en las hojas ni nada Muy en una bien. selva. Claro, los depredadores lo verían súper fácil. Y entonces allá está, allá viene el saltamontes. Yo creo que quiere que se lo coman. Y pues el depredador va y se lo come facilito porque lo ubica muy rápido. ¿Listo? Entonces, como él parece una hojita, pues entonces es más difícil para los depredadores ubicarlo. Muy bien, Sofi. Y Lo mismo el insecto que parece como un palo. el que parece un palo, muy bien. Miren que todo eso está ahí, en eso que ustedes están viendo ahí. Incluso hay mariposas que también lo hacen, ¿no? Se han visto una mariposa gigante que cuando abre las alas parece que tuviera unos ojos. Sí, señor. Eso lo utilizan para espantar o para provocarles miedo a ciertos animales y que no se las coman. Ven que hay muchos seres vivos que hacen eso. Bueno, niñas y niños, entonces, algo más para contarle al profe. ¿Alguien quiere decirle algo al profe, darle las gracias por la charla? No sé qué tal les pareció la charla. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Estuvo muy chévere. Gracias. Gracias, Cora. Me alegra que les haya gustado, niños y niñas, y muchas gracias a profe Andrea, Muchas gracias. Lady y Nora por invitarme, por dejarme participar en este espacio. Extrañaba mucho una sesión con niños, es muy bonito realmente. Y bueno, lo que necesiten, pues con mucho gusto, ¿listo? Listo, profe, por ahí te compartiremos entonces todo lo que hagamos con estos chiquitines que como viste son muy pilos y están siempre muy atentos. Ahora proponerles a los chiquis que abramos un segundito la cámara para que tomemos fotico, así bien hermosos, y todos le digamos gracias al profe Roger entonces por permitirnos compartir con él estos conocimientos. ¿Listo, chiquis? Entonces abramos la cámara un minutico, porfa. Mostrémonos, que el profe Roger nos vea a todos. Eso, Nico, Cora. Perfecto. La veo todo el día en el trabajo. Listo, Qué la profe bonito. Lady también. Entonces, digámosle al profe, gracias. Saludémoslo, como nos enseñó ayer a aplaudir Damián. Así. ¿Cómo nos enseñó a aplaudir Damián? Eso. Qué bien. De hecho, ese saludo de Tigua.
Sí, mi amor, es un saludo para que no choque la energía, entonces saludamos así. Eso, Cora, Ok. muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, de verdad. Y cordialmente invitado para el resto de charlas y para lo que Bueno, necesites. De hecho, profe, claro que sí. Chao, ¿sabías André, que chao, esto Lady, es chao, Nora. saludar una tingua? Es que yo estuve unos años en un club de ciencias. Súper bien, te felicito. Me alegra mucho verlos, escucharlos. Súper pilos, los felicito a todas y a todos. Muy pilos estos niños, qué buen grupo se consiguieron. Me alegra mucho eso. André, te recomiendo, por favor, me regalas el link de la grabación para ponerla como reunión de semillero, ¿listo? Correcto, profe, muchas gracias. Chao, que les vaya muy Gracias, bien. chao, profe. Muchas Gracias, gracias. Feliz chicos. tarde a Chao, todos, profe. chicos. Abrazos. Gracias. Abrazos. Nos vemos la próxima. Abrazos. Sigamos viendo mariposas. Sí.